Este debate ha levantado demasiadas expectativas porque ha sido muy difícil hacer algo que es normal en todo régimen parlamentario. No queremos que esta discusión sea una caza del presidente, ni una trinca con la oposición, ni una exhibición televisiva. Hay que ir a la profundidad y a la globalidad de las cosas. Ustedes no lo han hecho bien, no han conectado con el pueblo. El único elemento que un partido como el nuestro tiene para mostrar que es responsable es utilizar la Constitución. Y la Constitución permite un voto de censura al gobierno, que es el que el Partido Socialista piensa presentar, con la convicción de que ese voto de censura es sobre todo una fuerza moral que tenemos que ejercer en algún momento y que ejercemos ahora, sea cual sea su destino. Así anunciaba Felipe González en 1980 la moción de censura que presentaría contra el gobierno de Adolfo Suárez. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache, es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de mociones de censura. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Lorena Ruiz Huerta, abogada y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid en la moción de censura contra Cristina Cifuentes. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal? Se estrena en el programa Máximo Pradera, periodista, escritor. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Antonio García Santesmases, un viejo rockero del Partido Socialista, catedrático de Filosofía Política. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso. Bienvenida una vez más. Buenas noches. Lucía Méndez, periodista incansable, que ha conocido más de una moción de censura. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, buenas noches, Pablo. Y cierra la mesa Raimundo Castro, cronista parlamentario. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Enseguida empezamos a disparar nuestras flechas, pero antes, en el punto de mira. La primera moción de censura de la democracia la protagonizó Felipe González frente a Adolfo Suárez. Queda rechazada la moción de censura. González perdió la votación, pero ganó el debate y 2 años después el PSOE llegaría al poder. La siguiente moción de censura la presentó en 1987 el entonces presidente de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, contra el gobierno de Felipe González. Mancha fracasó ante González y también en su disputa como líder de la oposición parlamentaria ante Adolfo Suárez. En 2012, Alfredo Pérez Rubalcaba amenazó con presentar una moción de censura contra Rajoy para forzarle a que diera explicaciones sobre el caso Bárcenas. Finalmente, la moción de censura no se produjo. Unidos Podemos ha presentado una moción de censura contra el Partido Popular de Mariano Rajoy, asolado por los casos de corrupción y de malversación. Se debatirá en el Congreso el próximo 13 de junio. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el significado político de las mociones de censura. Empezamos como siempre en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Lorena. Claves políticas de las mociones de censura en un minuto. Pues empiezo por introducir un poco las claves de la moción madrileña porque creo que quizá va a recibir menos atención y es menos conocida. En la Comunidad de Madrid todo empezó con un hito que fue la detención y encarcelamiento del expresidente Ignacio González, y que conocimos los tremendos desfalcos que se habían producido en la empresa más importante pública madrileña, que es el canal de Isabel II. Con esto se vino a confirmar la tesis de que no se trataba de casos aislados ni de manzanas podridas, sino que hay una organización criminal instalada en las instituciones saqueando lo público desde hace muchos años. Después vino el informe de la UCO, que pone bajo sospecha a la presidenta Cifuentes de que en su etapa anterior, lleva 26 años como diputada de la Asamblea de Madrid, ha podido cometer algunos delitos de cohecho y prevaricación. Esto pone sobre la mesa la segunda tesis de Podemos, de que no es verdad que haya un viejo Partido Popular y un nuevo Partido Popular liderado por Cristina Cifuentes. Con un gobierno bajo sospecha y que además no tiene proyecto político porque Madrid es una región muy desigual, yo creo que cabe plantear esta moción de censura. Gracias, Lorena. Máximo. Bueno, la moción de censura, mira la Constitución, me parece que es el artículo 113, dice que es un instrumento para pedir responsabilidad política al gobierno, nada más. A mí me irrita ahora profundamente la gente que se está echando las manos a la cabeza como si se planteara un impeachment, una especie de juicio político, ¿no? Es una herramienta más. De hecho, se pueden presentar 2 al año, se puede presentar una en cada periodo de sesiones y simplemente
hacer uso del Parlamento, que se usa poquísimo en España. Si se hace una intervención brillante y se le sueltan las 4 frescas a Rajoy, que hay que soltarle, yo creo que puede quedar una moción de censura muy apañada. Y ya es harto ya de que digan, no, es que Podemos ha soltado el pepino nuclear, la moción de censura, es Kim Jong-un, ha utilizado el arma definitiva. No, es una moción de censura para utilizar el Parlamento para hablar, que de ahí viene. Antonio. Es una decisión muy arriesgada, una moción de censura, porque las dos que hemos tenido, la de González y la de Hernández Mancha, la de Felipe González le reforzó en parte. Esto es lo que podremos después discutir, no del todo, porque hay que tener en cuenta que eso se hizo en un momento donde provoca al final una crisis muy fuerte de UCD. O sea, la muerte de Suárez, recuerdo un compañero en facultad que me decía, oye, mi hija me dice, pero ¿y por qué Felipe se metió tanto con Suárez? Porque con aquella imagen de Suárez que había traído la democracia, claro, explicar a alguien que no conocía aquello, que solamente a un año después de la Constitución hacías una moción de censura, o una frase tan fuerte que la democracia no aguanta más Suárez y Suárez no aguanta más democracia, que es una frase que se dijeron entonces, pues claro, lo que pasa es que al hacer la historia retrospectiva como algo fáctico, pues se plantea como algo inexorable. Entonces se dice, no, como después llegó al triunfo del 82, no, mire, es que hay una cosa previa, que es que lo que se produce es la autodestrucción de la UCD. Por tanto, ahí sí hay una cosa interesante, aprender que lo que ocurrió entonces es que salió muy debilitado Suárez porque él no fue capaz de contestar a las intervenciones y él era muy hábil como político pero muy malo como parlamentario. Gracias, Antonio. Ione. Gracias. Yo creo que la virtud que tiene la moción de censura es que es un puñetazo encima de la mesa y supone una manera también, un revulsivo para la ciudadanía para darse cuenta de que estamos en un momento que es excepcional. Y yo creo que esa es la mayor virtud que tiene esta moción, que es un parón en un momento en el que estamos viviendo, bueno, pues una sucesión, un rosario prácticamente de casos de corrupción en la que cada día nos inoculan un poquito de corrupción para que la vayamos tolerando. En este caso, esa yo creo que es una de las razones fundamentales para esta moción, pero la virtud en general yo creo que tienen las mociones de censura es que permiten, bueno, pues alentar a la gente a que se mueva y a que no tolere o no normalice cuestiones que son a todas luces en una democracia pues absolutamente intolerables. Lucía. Sí, bueno, yo creo que la excepcionalidad con la que se ha acogido esta moción o este anuncio de moción de censura en el ambiente político, mediático de este país, yo creo que reside por una parte en que hace 30 años que no se presenta ninguna, es decir que, en fin, es un acontecimiento efectivamente de primer orden, porque desde el año 87 no ha habido una moción de censura. Y no la ha habido pues porque los líderes políticos de la oposición, en los casos de los sucesivos gobiernos, ha habido varios gobiernos, no se han atrevido a proponerla porque han considerado que era un instrumento muy peligroso y que se podían quemar porque efectivamente el antecedente más inmediato, que es el 87, acabó con el liderazgo de Hernández Mancha y claro, nadie ha querido exponerse a una situación parecida, por tanto es normal. Y por otra parte, bueno, que luego hablaremos seguramente de esto, ha sido aprovechado por el resto de los grupos de la Cámara para dibujar a Podemos pues en el cómic de la exhibición y del circo y de todo esto, y en estos términos se plantea esta moción. Gracias, Lucía. Raimundo. Hombre, yo lo que ya decía el otro día, en La Tuerca, precisamente, cuando preguntaba a Monedero, pero ¿qué justifica una moción? Porque es la clave, o sea, en estos momentos es la clave. Y yo le decía los 3 elementos básicos que los utilizó Felipe y no los utilizó Hernández Mancha, y esa fue la diferencia. 1, situación excepcional. Hay una excepcionalidad, hay una situación crítica, la corrupción está penetrada en todas las instituciones, hay una situación excepcional. 2, hay alternativa, que ese será el gran reto que tendrá Pablo. Es decir, sí, hay alternativa a esto, pon, y que eso va a hacer retratarse a los partidos. Es decir, ¿acabamos o no acabamos con las puertas giratorias? ¿Acabamos o no acabamos con el aforamiento? Es decir, alternativa. Y tercero, el lanzamiento de un líder presidenciable, todo hay que decirlo, que esa es la diferencia también entre Felipe González y Hernández Mancha. Hernández Mancha hace una moción de censura para su partido donde estaba debilitado. Felipe hace una moción de censura para los ciudadanos, y en un momento que se ha olvidado mucho, muy importante, donde está naciendo y germinando el 23F, el golpe. Y el golpe de timón se habla en septiembre y estamos hablando de una moción en mayo. Es decir, una situación muy dramática. Entonces, yo creo que luego, y hay un elemento último que yo creo que es el añadido nuevo, y además en una organización de izquierdas, que es el Parlamento es
ha sido siempre, y tiene que ser para la izquierda, y más estando en la oposición, un altavoz. Pero un altavoz para recordar las cosas que pasan y un altavoz para proclamar hay una alternativa, ¿no? Os quiero preguntar por el posible paralelismo, sobre todo con el contexto de 1980. A mí me da la impresión de que el contexto de 1987 es un contexto de enorme estabilidad política en España, con un gobierno socialista muy consolidado, con unos resultados electorales espectaculares, con un enorme consenso respecto a lo que implicaba la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Yo creo que ese año lo que ocurrió básicamente fueron las movilizaciones estudiantiles del año 86. Sin embargo, el año 1980 es un año en el que la transición está viva y donde todavía hay procesos determinantes en la configuración del sistema político del 78 que no han terminado. Uno de ellos es la demolición política de Adolfo Suárez. De esto ya no se habla mucho, es decir, le han beatificado como una suerte de santo, pero a Adolfo Suárez le destruyeron y en el proceso previo que lleva al 23F hay toda una operación política para acabar con él y el golpe de Estado forma parte de eso. Mi sensación es que en el presente también hay una transición en el sistema político español que tiene al menos dos ejemplos muy claros. Uno viene siendo reconocido desde hace mucho tiempo, que es la emergencia electoral de una fuerza política nueva, que es Podemos, y que después se configura como un bloque de fuerzas políticas, Unidos Podemos y las confluencias, y otra es la transformación del Partido Socialista. O sea, lo que ha ocurrido en el Partido Socialista en los últimos días no tiene precedentes, seguramente desde aquel Congreso de Suresnes. ¿No os da la impresión de que el contexto en el que se produce esta moción de censura es un contexto de transición, un contexto en el que no está claro cómo va a ser el sistema de partidos y las alianzas de gobierno en los próximos años? Barra libre. Yo creo que no. Yo creo que estamos en una situación de excepcionalidad, pero que pasa por redibujar nuevas reglas de juego. Es decir, yo creo que una moción, a ti no te hicieron ni vicepresidente, imagínate si te van a hacer presidente. La moción tiene que pasar por otro lado, tiene que pasar por plantear a sus señorías que las instituciones no funcionan, empezando por el propio Congreso de los Diputados. Por ejemplo, es absurdo. Esta oportunidad, por ejemplo, que vas a tener es oportunidad, entre otras cosas, porque no tienes límite de tiempo, que es una de las, o sea, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, tal como fue concebido, encorseta a las minorías, es un instrumento como de refuerzo del gobierno. Es absurdo, por ejemplo, que una mayoría parlamentaria pueda prohibir una comisión de investigación, cuando una comisión de investigación no presupone nada, ¿no? El reglamento del Congreso hay que reformarlo de arriba abajo. Yo creo que es una excelente oportunidad para que el orador, en este caso tú, el candidato, plantee el cambio, las reformas de las personas que controlan el dinero en España. O sea, vamos a ver, la política, y ya con esto acabo, el juego político es decidir fundamentalmente qué se hace con el dinero. Vosotros decís que tiene que ir a cierto sitio y la derecha dice que tiene que ir a otro. Pero lo que creo que hay que plantear ahora es modificar los organismos que controlan el dinero. A eso no se puede negar nadie. O sea, una moción ahora lo que tiene que ir a buscar no es a intentar ganar las elecciones mediante decirle a Rajoy que se vaya y me pongo yo. No. Vamos a modificar el Banco de España. El gobernador se haya ido de rositas ahora que lo hayan absuelto, ¿no? Modificar los organismos que controlan el dinero, que yo creo que no se va a negar nadie, y dentro de un año elecciones generales con nuevas instituciones. Es sanear un poco, o sea, es decir, la frase que no os cansáis de decir en Podemos de ustedes están parasitando las instituciones, las están parasitando porque son altamente parasitables. Pues hagámosla a prueba de peperos también, y a prueba de socialistas, que también se han hinchado lo suyo. Eso es lo que creo que hay que plantear. Pero yo creo, perdóname una cosa, creo que es muy importante. Si este debate se queda en la corrupción, es un gravísimo error, porque todo el cabreo que hay en la corrupción. En la corrupción. Porque todo está construido como si fuera también... Es verdad, es que la corrupción es un epítome, es la última, es la guinda, pero lo que hay debajo es la clase trabajadora, las pequeñas... la pequeña burguesía que diríamos los viejos tiempos, las clases medias, etcétera, etcétera, que está diciendo, me han desmontado el estado de bienestar, y encima, etcétera. Es más, yo daría un consejo, lo que pasa es que luego me van a echar un palo por ahí. Yo no entraría en la corrupción. Es decir, entraría Irene o quien fuera, pero tú tienes que contar qué alternativa tienes. Es decir,
lo otro sí más o menos se sabe, sí más o menos, pero es que se trata de que la gente tenga la esperanza de que se puede cambiar esto. Y por eso sí que hay una transición, entre comillas. Pero partiendo de la base de que el problema es el desmontaje del estado de bienestar. Y que la gente está pagándolo muy caro y que encima descubre que han choriceado lo que no está escrito. Y claro, que eso hay que impedirlo como sea. Entonces, yo creo que esa moción de censura hay que incardinarla ahí. O sea, incardinarla en toda la crisis, en todo el gobierno, no en el que ahora se está destapando, que es, digamos, la expresión última, ¿no? Yo quería decir, a mí me parece que efectivamente la exposición de programa, si por fin se hace el 13 de junio, te cuenta que tú te subes después de la primera vuelta de las elecciones francesas y después las elecciones británicas del 8 de junio. Con lo cual, claro, ahí es delicado decir, bueno, pero exactamente usted qué modelo propone. Usted tiene que explicarnos, porque claro, no solo se basa a decir que ahí se desmonta el estado del bienestar, el trabajo precario, la desigualdad, sino vamos a ver, ¿usted qué modelo propone? Porque claro, el de Grecia les han hecho someterse, les han hecho bajar la cabeza. En Francia, bueno, sí, vamos a ver entonces cómo son los resultados, y efectivamente ahí aparece una mayoría presidencial en torno a Macron. ¿Qué línea es la que usted defiende? ¿Y qué idea tiene usted de Europa? O sea, esa es una primera pregunta que va a surgir ahí. Y la segunda importante es lo que está en el texto de la moción de censura, que es el problema de la cuestión territorial. Ese es un problema muy delicado, porque claro, la cuestión territorial, ahí, por más que haya diferencias entre el PSOE y Podemos, en el sentido de aceptar o no aceptar el referéndum, pero claro, no hay una diferencia existencial, que esto no es un problema solo de números, sino es un problema digamos, del ser de la nación. ¿Y dónde está el problema? Bueno, pues que es que hay ahí como dos modelos. El modelo de Rajoy, yo no muevo nada, y el modelo del independentismo catalán, yo hasta que no tengo un Estado propio no logro satisfacer mi identidad. Entonces, defender solo, la pregunta que te van a hacer, me imagino, pues la pregunta, bueno, usted defiende que efectivamente hay derecho a decidir en el sentido que puedan ellos expresarse bien, pero ¿cuál es el contenido de la decisión? Ahí, ¿usted qué va a defender ahí? Os voy a dar una ventaja, o sea, en este programa siempre se dice Podemos enseña estrategias que no tendría que enseñar. 2016, digamos, marca la existencia de un bloque político de tres grandes partidos de ámbito estatal, sobre todo dos, Partido Socialista, Partido Popular, pero también Ciudadanos, que terminan poniéndose de acuerdo. Y esto, digamos, tiene a todo un bloque mediático que lo apoya. Digamos, el buque insignia de todo esto es el diario El País, que le ocurren dos desgracias en 2017. Digamos, pierde dos apuestas en los dos congresos de las dos grandes formaciones de la izquierda. Esto no le había ocurrido al diario El País en la vida. Cada vez que el diario El País había tratado de condicionar el proceso interno de un partido de izquierdas, fuera el PSOE, fuera el Partido Comunista, le había ido bien. Esta vez no les va bien. Y esta cosa que nosotros llamamos triple alianza, digamos, no le va mal al Partido Popular, no le va tan mal a Ciudadanos, que recoge votos del Partido Popular simplemente por la basura que genera el Partido Popular, pero parte al Partido Socialista en dos y explica lo que ha ocurrido en un proceso de primarias. En un proceso de primarias en el que Pedro Sánchez no solamente ocupa el espacio de la izquierda, digamos, tradicionalmente irredento en el Partido Socialista por lo que representabais vosotros, sino que ocupa también el espacio de la plurinacionalidad. Y Pedro Sánchez dice, Cataluña es una nación, España es plurinacional. Parece el discurso de Podemos en Pedro Sánchez. Claro, la moción de censura plantea que la ubicación de las fuerzas políticas va a tener que ser distinta. Está claro lo que va a hacer el PP y lo que va a hacer Ciudadanos. El Partido Socialista, aunque no vote a favor, tiene muchas dificultades para votar en contra y volverse a sumar los votos con Ciudadanos y el PP. El Partido Nacionalista Vasco tiene un problema enorme, porque este acuerdo que han hecho a cambio de dinero para los presupuestos le supone un problema. Y no digamos a Nueva Canarias, el socio del Partido Socialista. Y sin embargo las fuerzas políticas catalanas parece que tienen una predisposición diferente. Eso puede contribuir a señalar, y aquí quizá esté adelantando mucho, pero creo que es evidente, la posibilidad de una mayoría electoral y parlamentaria distinta en España. Que de repente los votos señalen que el Partido Popular no llega a los 175 diputados en el Congreso. Y eso abre un escenario de país completamente diferente. Porque lo que le ha ocurrido al Partido Socialista tiene que ver con lo que le está ocurriendo a la socialdemocracia en el conjunto de Europa. Lo que ha ocurrido con el triunfo de Corbyn en el Partido Laborista, con el triunfo de Hamón y el fracaso electoral posterior. Lo que ocurre, o sea, no se puede identificar a Matteo Renzi como un socialdemócrata, no es un socialdemócrata, es un democristiano. Socialdemócrata, en todo caso, podría ser D'Alema, que se ha quedado en minoría. Y esas son una de
las claves, que no tiene que ver solamente con el elemento de la corrupción, que eso ha generado una excepcionalidad democrática, sino con una transición de régimen, que tiene que ver con el papel de España en Europa, que tiene que ver con el problema de una corrupción que llega a límites tan altos que hace que los que están en el gobierno se están defendiendo a sí mismos más que haciendo una propuesta de país, y cuando la cuestión plurinacional en España ya es ineludible. O sea, es que un responsable político no puede decir, no, es que lo de Cataluña no se puede y miro para otro lado. Sí. Bueno, una moción de censura es un debate parlamentario de gala, en la que todos los oradores, lógicamente, pues se visten sus mejores galas, ¿no?, desde el punto de vista dialéctico. Y una cosa es lo que pueda pretender, efectivamente, el partido proponente, pero los demás, efectivamente, son agentes que también operan. Cuando tú dices quiero que se visualice una mayoría alternativa a la del Partido Popular, yo te digo es que no la hay. No la hay. No la ha habido durante año y medio y la sigue sin haber. La hubo después del 20 de diciembre. Y creo que ya, aunque no haya pasado, como decía aquel dirigente chino, han pasado pocos años desde la Revolución Francesa para hacer el análisis histórico, aunque no haya pasado mucho tiempo, ya creo que estamos en condiciones de decir que obviamente todos ese sistema de poderes que tú has mencionado operó evidentemente para que no hubiera una alternativa política en este país, y los errores del Partido Socialista y vuestros lo hicieron ya inevitable. Entonces, no, es decir, había números, ahora no los hay. Pero es que hay una cuestión, perdona, sí. No te pregunto. Sí. O sea, el problema es que Pedro Sánchez ha ganado las primarias con un discurso, como decía Pablo, claro. muy cercano ahora a iba yo a eso. De sí mismo. Sí, ahora iba yo a eso, efectivamente. Claro. Lo que ha cambiado drásticamente desde que presentasteis la moción, anunciasteis que se presentara, ahora es efectivamente el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista es ahora mismo, bueno, sus portavoces han dicho, y el propio Pedro Sánchez, que es el secretario general electo, que diría Susana Díaz, es un partido que se denomina Nuevo PSOE. Nuevo PSOE, según la campaña que ha hecho Pedro, y que supongo que a su militancia no la podrá defraudar, consiste en dos cosas. Una revolución orgánica para dar mayor poder a las bases y, en segundo lugar, una disputa del espacio electoral de izquierdas a Podemos. Naturalmente, sin peleas y sin insultos, o sea, buscando una colaboración que no sé cómo se traducirá, ni siquiera creo que ellos lo sepan, porque todavía están, en fin, acaban de ganar y tienen que construir una dirección y tienen que construir un proyecto y muchas cosas. Es verdad que ahí al Partido Socialista se le presenta una dificultad objetiva, que es que vota y que sostiene. Pero no creo que sea una dificultad insalvable. Creo que ellos pueden hacer un discurso que se parezca al del candidato de Podemos, en este caso, en el fondo, pero justificar que no van a hacer presidente al candidato de Podemos cuando el candidato de Podemos no quiso hacer presidente a su... Pero es que yo creo que eso es verdad, que Pedro Sánchez ahora mismo seguramente está haciendo lo que le hubiera gustado hacer y que no pudo, porque no le dejó el Comité Federal ni le dejó su partido, que es hacer una mayoría de izquierdas con los nacionalistas, porque hay una cosa que se ha producido en este Parlamento, que en términos históricos es un auténtico cambio total y, en mi opinión, un disparate. Y es que hay muchísima gente, muchos partidos, muchos periodistas, muchos poderes en este país que han decidido que con 80 y tantos diputados o 90 y tantos de la Cámara no se habla, porque son antisistema. Podemos por unas razones, el PDeCAT por otras y ERC por otras, por supuesto de Bildu ya ni hablo, ¿no? Es decir, que hay 90 y tantos diputados que no operan a efectos de vamos a hacer las grandes reformas, vamos a hacer los grandes pactos de Estado, o sea, no operan. Y mientras eso siga siendo así, eso es una anomalía desde el punto de vista parlamentario. Eso nunca ha sido así desde la transición. Los nacionalistas, incluso ERC, oye, Zapatero gobernó con ERC. Es decir, que claro, esto... Ya me callo. En cuanto a la nación de Pedro Sánchez, estamos por ver, porque claro, ha dicho tantas cosas que no sabemos exactamente cuál es su concepto de nación. No lo sabemos. Pero quería decir, yo que estoy en el Congreso todo el día y tal, y entonces hablamos
de cosas serias, entre comillas, de allí, me refiero a otra. Es que yo no he visto al PSOE, le he visto coincidir tantas veces con Podemos en qué leyes, en qué iniciativas, en nada que fuera legislativo, en nada que cambiara la realidad. Y cuando han llegado las grandes cosas legislativas, de repente se mezcla con Ciudadanos y con... Y entonces ese es el reto que tiene Pedro Sánchez. Bueno, si es verdad que hay un cambio y que quiere representar, yo creo que no es la militancia, yo creo que ahí es verdad que puede ser más centrista, menos centrista el electorado, pero yo creo que lo que está todo el mundo pidiendo es que alguien plante cara para volver atrás en la reforma laboral, para recuperar... Entonces, eso se tiene que retratar, por eso decía yo que esta es una moción para retratarse. Y no es malo, o sea, oye, Felipe la hizo para que se retratara a Suárez y Hernández Mancha para que se retratara, que fue, fijaros el disparate de Hernández Mancha, la hizo un mes después de la investidura con mayoría absoluta. Es decir, que esto de que las utilizan, bueno, pues que apretó. Ahora, a Felipe le salió bien porque dio una esperanza, etcétera, etcétera. Y aquí lo que hay que decir, muy bien, si oye, pues mira, si vosotros creéis, además ha dicho Pedro que no se descartaría Pedro Sánchez una moción. ¿Cuándo? ¿Dentro de un año? ¿Pero cuándo? ¿Empezamos a trabajarla ahora? Y en las leyes del Congreso de los Diputados vamos a empezar a votar entre todos iniciativas, por ejemplo, laborales, etcétera, etcétera. Pero no se retrata al menos solo eso. Él, se retrata también el candidato. Claro, no. Pero ¿se retrata de quién? Yo es que, claro, aprendo mucho en estas cosas cuando veo las entrevistas estas que hace Pablo Iglesias a esto, ¿cómo se llama?, en Otra Vuelta de Tuerca y tal. Yo me acuerdo la imagen así de esta chica, de la Ana Gabriel. ¿Y cómo viste nuestra irrupción? Y dice la pobre, todo así, todo entre tímida, y dice, con mucha preocupación. Es decir, que claro, el retrato es que, claro, Podemos irrumpe como una fuerza. Claro, tú puedes ser el antiguo PSUC, el PSUC del siglo XXI, tú puedes ponerle muchas frases, pero no cabe la menor duda que los que se habían ido para Esquerra Republicana o para la CUP le complica la vida. Esto es así, igual que los del BNG. O sea, Podemos también tiene un espacio que no es solo el problema cómo compite con el PSOE, sino cómo compite con el BNG, cómo compite con la CUP y cómo compiten con lo que le están diciendo. Usted tiene que ser coherente. Entonces usted lo que tiene que decir es que hay que ir a una ruptura, a un proceso constituyente. Bueno, lo de nuestro amigo Jaime Pastor, haga usted la segunda transición, pero de verdad, venga aquí, derecho a autodeterminación para todas las naciones. Claro, se sube y dice eso en la tribuna y es tremendo. Le dice, bueno, pero ¿dónde va usted? Entonces, ¿qué tiene que decir? Pues claro, tiene que decir algo que efectivamente reconozca la plurinacionalidad, la identidad cultural, el intento de buscar un camino de lealtad mutua. Es muy difícil. O sea, yo antes de eso te diría un consejo. Tú vete a verte a ti mismo otra vez en la película aquella tan buena de León de Aranoa. Y tú mírate dándote los mítines en la noche aquella de Barcelona. Y después, ¿cómo estáis esa noche? ¿Cómo os miráis todos después del resultado? Y cuando dice la experta electoral, la Carolina Vescanza, yo se lo pongo a mis alumnos esta cosa, y les digo, esto hay que estudiarlo bien. Cuando le dice, es que esto a lo mejor en el futuro lo entenderán, pero hoy no lo han entendido, en el resultado de las catalanas. Entonces, claro, para Podemos también es muy difícil, porque es que hay una gente que lo que te pide es, bueno, pues eso, que quiero tener un Estado propio, no un Estado apropiado. Y después están los otros que te dicen, yo no quiero mover nada. Efectivamente, entre los que no querían mover nada, era el sentido que tenía la gran coalición, de una forma u otra, de Javier Fernández. Lo que él venía a decir es, no toquemos nada, no toquemos nada. Y esos son los que han perdido. Con lo cual, tiene el interrogante el que emerge como secretario general, pero tiene interrogante el candidato, que tenemos aquí la suerte de ver al candidato, que nos entrevista, pero es el protagonista. ¿Cómo se sube allí y explica que la cuestión territorial él tiene una forma de resolverla? Claro, pero porque tú lo que estás reconociendo, yo creo que es lo fundamental, que es que hay una serie de retos que no se están asumiendo ahora en nuestro país, sin duda. Que cuando Pedro Sánchez hace un discurso más parecido al nuestro es porque realmente está enfrentando esos retos y está dando una solución a cuestiones a las que el resto de partidos no están teniendo un proyecto de país. No está cerrando el tema. Desde luego el Partido Popular es evidente que la cuestión territorial como ejemplo paradigmático no tiene un proyecto de país. Claro que sí. No tiene un proyecto de país porque no... Tiene un proyecto de país que sistemáticamente le está generando un problema político sistemático, que son última fuerza en Cataluña, en País Vasco. O sea, tiene un proyecto de país que le genera inestabilidad constante. Yo creo que lo que tiene de positivo Podemos es que puede generar un proyecto de país estable, en el que la gente se sienta reconocida y participe. Un segundo a zapping y enseguida volvemos. Adelante, vídeo. No descarto una moción de censura, pero no la que propone Pablo Iglesias. Tengo que recordarle que yo pedí primero la dimisión y fue luego Pablo Iglesias quien solicitó la moción de censura.
Nosotros retiraríamos la nuestra para intentar hacer viable aquella moción que haya presentado el Partido Socialista. El objetivo de la moción de censura que plantea Podemos: agitar, revulsionar, meter un poco cizaña y a ver si a río revuelto ganancia de Pablo Iglesias. La moción de censura lo que puede más bien dar a entender es que no existe una mayoría alternativa, lo cual reforzaría a Rajoy. Bueno, pues Pablo Iglesias va a presentar su moción de censura con él como presidente del gobierno, para que la gente se vaya acostumbrando. ¿La puede ganar? No. Y sí, porque las mociones de censura no son solo la votación, es acostumbrar a la gente a entender que es normal que un comunista ahora, es decir, un sicario del narcorrégimen de Venezuela, pueda ser presidente del gobierno. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha ofrecido al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, retirar esa iniciativa si los socialistas presentan otra. Tengo 48 horas para detener a ese tipo. Hubo una investidura fallida, donde se vio que las fuerzas del cambio, es decir, Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista, no coincidieron. ¿Quieres que vuelva a salir contigo otras 48 horas? Oye, Reggie, esta vez te prometo que será diferente. 48 horas más. Los chicos han vuelto a la ciudad. Implacable Tristán Meyer en Zapinapache. Barra libre, creo que Lorena estaba pidiendo la palabra. Sí, bueno, es que a mí me preocupa un poco esto de plantear la cuestión de la moción de censura y de la búsqueda de las mayorías desde una perspectiva puramente institucional. Sobre todo, siendo nosotros Podemos una fuerza política que proviene de donde proviene, es decir, que reivindicamos que venimos del 15M y de un momento en el que la movilización social y la repolitización de la gente pues tomó un protagonismo enorme hace 6 años. Además de reivindicar eso, estamos diciendo en estos días que esta moción de censura, más allá de los números, es una moción ganada porque es una moción ciudadana, porque tenemos a la gente en la calle indignada con tanta corrupción, con esta situación y apoyando esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, me preocupa esto de la construcción de la mayoría alternativa al Partido Popular y en la búsqueda de los pactos desde lo puramente institucional, sin buscar lo que es la construcción del ensanchamiento de nuestra base por abajo, del fortalecimiento de nuestra organización desde lo más puramente popular, desde lo que es la construcción de eso, de la unidad popular, que es quien tiene que soportar el que podamos nosotros hacer en algún momento una política verdaderamente transformadora, ¿no? Y en ese sentido, pues es donde encuentro mayores dificultades en esto de las búsquedas de los pactos y en el poder encontrar fórmulas que satisfagan pues a gente que creo que es verdaderamente dispar la que apoya las distintas opciones parlamentarias, ¿no? A ver, a mí la moción me inspira simpatía, pues porque está muy solo Pablo. Esta semana hemos conocido que se ha despegado hasta Compromís, que diciendo que tendría que por lo menos dar un poco de calor humano, ¿no? En vez de decir, no, pues ponla. Y por eso, por el hecho de que me despierta simpatía, quiero que salga bien. Y creo que si se plantea en términos políticos, de eso, se ha acabado el estado del bienestar, hay que invertir más aquí, invertir más allá, la gente va a hacer, ¿sabes? Es lo de siempre, el rollo de siempre de Pablo. Si se presenta como una moción no política, sino como una moción de desinfección, muy didáctica, enseñándole a los ciudadanos, contando a los ciudadanos por dónde se cuelan los ratones, porque la corrupción no solamente es lo que se roba, sino también lo que no se quiere cambiar porque ya no funciona, ¿no? Entonces, mencionaba antes el reglamento del Congreso. Yo he hablado mucho a Irene Lozano, exdiputada y denostada por Susana, tal vez por ser una de las más brillantes parlamentarias que ha pasado por el Congreso. Le encargaron el programa de regeneración y en concreto la reforma del reglamento del Congreso. Y me estuvo enseñando, que es muy sorprendente, todos los trucos de los que se vale el Gobierno para que el Parlamento no sea un auténtico órgano de control del Ejecutivo, sino una especie de brazo más del Ejecutivo, ¿no? Como te digo el Congreso, te digo la CNMV, como te digo, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, es decir, eso es lo que hay que plantear, la reforma de las instituciones. Hacer una lista, una shortlist de 7 puntos, o de los que quieras, pero una cosa muy entendible, y decir, señores, vamos a echar a este señor para hacer esto, y luego ya entramos en el juego político que son las elecciones. Es que no estamos ahora ni en el 80 ni en el 86, estamos al borde de que el partido en el gobierno
pueda ser disuelto por orden judicial. Estamos a un telediario de que un juez, el garzón de turno, diga pues sí, y con el Código Penal en la mano decido que el Partido Popular es una asociación criminal. Si muchos de los hechos que hemos conocido ahora se hubieran producido después de la última reforma del Código Penal, Rajoy estaría ya declarando en un juzgado de instrucción. No os quepa la menor duda. Han tenido la inmensa potra de que la última reforma, que por cierto la metió Gallardón, que consideraba también a las entidades jurídicas responsables penalmente, eso se haya hecho después de las grandes fechorías que ha hecho el Partido Popular. Si no, Rajoy y todos sus esbirros estarían declarando en un juzgado de instrucción. Entonces estamos en ese punto. Estamos que falta un telediario para que un garzón de turno, un juez de la Audiencia Nacional, llame a Rajoy, pero no para declarar como testigo, sino para declarar como imputado. Es que este es un factor, o sea, lo apuntaban los dos, que es determinante y yo creo que es una de las claves de que pueda salir bien. Y es que la parlamentarización de la vida política puede normalizarlo todo. En la lógica parlamentaria se puede convivir con criminales y se puede convivir con lógicas corruptas que llegan hasta extremos absolutamente inaceptables, y eso lo estamos viendo en el Parlamento. La comisión de investigación sobre la financiación del PP. Había una posibilidad de que la presidiéramos nosotros, y eso en principio no afectaba a nadie, porque casi nadie se atrevía a presidir esa comisión por las presiones del gobierno, y nosotros levantamos la mano, nosotros estamos dispuestos, y se lo vamos a poner dificilísimo al PP. Inmediatamente el Partido Popular llama al Partido Socialista, hay acuerdo entre los Hernandos, y ¿quién la va a presidir? Quevedo, el que se van a comprar para los presupuestos, poniéndole los billetes de avión más baratos, y ese va a presidir la comisión de investigación sobre la financiación del PP. Claro, ¿cuál es el problema del Parlamento? Que en la lógica parlamentaria eso puede funcionar. Sin embargo, lo que estaba diciendo él, que es muy grave, o sea, es que lo del Partido Popular, después de las grabaciones que salen de Moix, que aparece Moix en las conversaciones de Zaplana con Ignacio González, lo que ha ocurrido con el canal de Isabel II, lo que ocurre con la Gürtel, es que son unos niveles de putrefacción del Estado que o das un golpe para decir, miren ustedes, no vamos a normalizar lo que ustedes están haciendo, son ustedes delincuentes. Oh, Dios mío, o sea, como eso nos llama la presidenta a veces. Han dicho ustedes que el partido del gobierno es una mafia organizada, quieren retirarlo del diario de sesiones. Y es como, pero hombre, Ana, por Dios, o sea, te recopilo yo las cosas que dice el partido del gobierno de nosotros, con la diferencia de que lo que nosotros decimos un poquito verdad es porque lo reconocen los propios jueces. Claro, y eso son elementos en los que, si te quedas exclusivamente en la lógica parlamentaria se levantan manos y puedes elegir a un delincuente presidente del gobierno sin ningún problema. Y puede nombrar a ministros que a su vez traten de influir sobre el Poder Judicial, y pueden llamar por teléfono a directores de periódicos que se ponen así. Y eso todos los que habéis trabajado en medios de comunicación lo sabéis mejor que nadie. Y el que no se pone así le pasa como a tu antiguo jefe, que le mandan al Aventino. Claro. Bueno, si alguien Pablo, perdóname, yo mantengo una posición muy crítica con todo lo que me rodea, pero por supuesto también con tu discurso, esto de que el papel es una mafia de criminales. Es decir, en fin, yo creo que eso es tan bárbaro como decir que tú quieres destruir España. Es decir, me parece que no es el caso. O sea, pero ellos están imputados, todo el partido bueno, está pero imputado. Vamos a ver, claro. Cuando Máximo dice, no, es que está a un cuarto de hora de disolver el partido. Yo no lo puedo asegurar así. No, porque tiene que pasar por Consejo de Ministros. Es decir, yo no puedo asegurar tan alegremente que haya un juez que vaya a disolver el Partido Popular dentro de 3/4 de hora. Yo desde luego no estoy en condiciones de asegurarlo. Y por supuesto, yo he hablado con jueces, me parece, he hablado con jueces de la Audiencia Nacional y me han dicho que estamos muy cerca de... Bueno, ¿y por qué no lo hacen? Bueno, porque tienen que seguir aflorando pruebas. Que es una obviedad que el Partido Popular tiene un problema con los jueces, sin duda. Que es una obviedad que el presidente del gobierno tiene un problema con los jueces, o lo puede tener, es una obviedad. De momento ya le han llamado a declarar como testigo, cosa que no había sucedido hasta ahora. Y además le quedan muchos juicios que son los suyos, que es los sobresueldos que le acusan de haber cobrado, que es el Caja B. Es decir, que esto sin duda. Ahora, sacar la conclusión de que el Partido Popular va a ser disuelto porque sea una mafia corrupta, yo creo que eso es exagerado. Y, en todo caso, me parece que si tú sostienes esa tesis, es muy difícil entender que haya 7,5 millones de ciudadanos dispuestos a votar a una mafia corrupta.
Pero si votaban a Berlusconi en Italia igual, o a la bueno, democracia pues cristiana... es que entonces pregúntate por qué le votan. Porque claro, eso sí. Tampoco nos gustan los votantes de las primarias. A determinadas personas dicen, no, los votantes de Pedro Sánchez no nos gustan. Oiga, pues perdóneme usted, pero le han votado. Pero los votos, pero la contestación, Lucía, no cambian los delitos, no los tapan. La contestación la has dado tú antes, cuando ya te preguntaba, vamos a ver, pero entonces, ¿en qué se basa el PP? Bueno, pues el PP se basa en apropiarse de una idea de España, que es la idea del marco constitucional del 78, frente a una posición que desde luego no es la del 80, que entonces Convergencia no tenía esa posición, Roca había sido ponente constitucional, la Constitución había sido aprobada en Cataluña de una forma muy amplia y lo que había era un problema muy fuerte con el terrorismo. Entonces, al apropiarse de esa idea de España, lo que te viene a decir es, entonces usted, ¿qué otra propone? Entonces, claro, tú puedes decir, por eso tú vete al tema, tú vete a ti mismo, que tú eres el protagonista. Tú puedes decir, pues mire, yo voy a hacer la guía de la primera vez que me presenté en Barcelona, que me siento en Cornellá como en Vallecas, y conozco esto por Vázquez Montalbán, y te aplaudía muy bueno, el pobre Villarejo estaba entusiasmado. Pero claro, a partir de un determinado momento la cosa se complica, unos tiran por un lado, otros tiran por otro, los de la CUP, los de Esquerra y tal, claro, entonces llega un momento que tampoco tú puedes resolver un problema porque son emociones que van por un lado, emociones que van por otro, y ahí es donde hay que encontrar un proyecto que la gente diga, pero bueno, vamos a ver, si vamos a una reforma federal de la Constitución, ¿podemos resolver este asunto? ¿Cómo abrimos este debate? Y ese es un debate que va más allá de que en un lado esté la Madre Superiora y en otro lado esté el Ignacio González. Es un debate sobre cómo articulamos esto cuando hay una parte que no quiere ser parte del todo porque considera que quiere tener un Estado propio y que tendrá una relación fraternal con el resto de los Estados. Pongamos tu maestro Cotarello que lo explica. El otro día en Blanquerna nos contó una allí espectacular, que él se iba a crear la República Catalana y entonces yo le dije, estupendo, y entonces nosotros te aplaudimos, nosotros nos quedamos con la monarquía, tú te vas a la República y tú te haces catalán y encima te tenemos que aplaudir, hombre, un poco de sentido común. Entonces, claro, esa parte está. Entonces, claro, ahí tú tienes el problema de que tienes que definir un proyecto. Felipe, ¿cuál era el problema? Si es que Felipe en un sentido lo tenía fácil, porque Felipe, en aquel momento, ¿cuál era el proyecto de España? Pues entrar en Europa. Entonces, el proyecto era consolidar la democracia, subordinar el poder militar, acabar con el terrorismo. Entonces, lo que pasa es que se veía que UCD, pues, el pobre Suárez, que había sido habilísimo, no sabía hacer un partido y no sabía contestar. Entonces, bueno, que se les fue la mano diciendo que no soportaba más democracia. Bueno, pero el proyecto estaba claro. El proyecto hoy es qué lugar tenemos en Europa. Pero el propio texto de la moción habla del proyecto de las autonomías y de la complejidad de la implantación de eso. No, si me la he leído, por eso lo digo. Me imagino que te la has leído. Y la he diferenciado con colores, te la puedo enseñar en los colores. Los colores que van sobre la denuncia. No la nuestra, la de Felipe. No, digo la vuestra, la que ya me he leído, la otra de Felipe, ya me acuerdo, la meta está en azul está la vuestra, pero es lo que cuando empiezan las naciones y la plurinacionalidad. No estaba tan Ahora, claro. ¿cómo lo resuelves, la plurinacionalidad? Pues claro, eso es un debate, no nos vamos a poner allí que te salga uno allí como Pachi al otro, a ver, ¿qué es una nación? Y el otro pobre dice, contesta, identidad cultural, no sé qué, el pobre. Allí el hombre. Pero quiero decirte que ahí hay un problema de cómo se hace, y hay dos teorías. Hay una teoría de que si yo tengo una identidad cultural, lingüística, histórica, para llegar a tener identidad tengo que tener un Estado propio. Esa es una posición. Pero es que es una posición que han logrado sumar, por ejemplo, a Rufián, y han logrado sumar a gente y a la Esquerra Republicana. Y hay otra teoría que dice, hombre, no que si cada nación tiene que tener un Estado, esto se va a complicar mucho. Antonio, pero es que es un debate permanente en la historia de España, sin duda, desde el siglo XIX. Por eso te he traído el libro de Artime, algún espacio democrático ha habido que buscar una solución. Ahora todo el mundo... a mí me critican mucho por hablar bien de ZP, es que ZP algunas cosas las hizo bien. Cuando ZP intentó por la vía del estatut dar una suerte de encaje particular para Cataluña, estaba teniendo una visión de estadista que calculaba, 20 años de tranquilidad con esto, y eso no se lo reconoce nadie. Es verdad que ZP se quedó sin ningún instrumento para responder a la crisis económica, y él mismo lo reconoce en sus memorias, se suicida, es decir, toma las decisiones para suicidarse y matar a su partido. Pero en lo que se refiere a cuestión territorial, algo tenía en la cabeza. Ahora, y esto no es tirarnos flores, los únicos que planteamos una idea de España viable, con todo el respeto, somos nosotros. Y no es casualidad que hayamos ganado dos elecciones generales en Cataluña y en Euskadi. Pero espera, de la España real, que es que hay dos cosas que quería decir. Una de esto y otra, no caigamos en que todo el debate de la cuestión sea solo esto, que es lo contrario, que incluso la cuestión nacional se ha agudizado por el problema de clase. Totalmente. No basta el eje España-Madrid, o sea que es un error. O
sea, es un eje de lucha de clases. No sé cómo traducirlo ahora, pero sería, oiga, a mí que un empresario sea catalán independiente o catalán dentro del Estado, tal igual, si el empresario me explota y me fastidia, me da igual que sea madrileño y patriota español y del Real Madrid. Si es que me da igual. Entonces, eso tienes que incardinarlo también con el debate de la pluralidad nacional. Pero hay una cosa en la pluralidad nacional que es mucho... Tú dices siglos, pero es que es evidente el siglo. No, es que ahora, y hace ya muchos años, es una realidad. Si es que podemos estar negándola constantemente. Pero incluso cuando cito la Constitución, que yo me la chupé, yo me chupé el Estatuto de Cataluña, yo, aunque parezca tan joven, yo estaba el 15J del 77 allí viendo a Dolores de presidenta. Y luego con el periódico de Cataluña siguiendo en la presidencia de edad de Dolores Ibarra. Claro, o sea que fíjate, esto era el primer pleno de la democracia de la transición que dice esto. Bueno, es decir, yo he visto cómo se hacían y las trampas que se hacían y cómo Gregorio Pérez Barba tal negociaba tal, y nosotros estábamos ahí todos... claro, sin dormir hasta las 5 de la noche, soportando chistes horribles de Ramón Pi, que era haciendo de todo. Y claro, yo lo resumo todo, y esto te va a gustar, en una cosa que nos contó a Carlos Santos y a mí, Miquel Roca, que contaba que era preciosa. Dice, un día me llama a las 6 de la mañana Adolfo Suárez y me dice que vaya urgentemente a la Moncloa. Está en el Palace, coge su taxi, ¿Dónde iba a estar Miquel Roca? Oye, estuvo a punto de venderle al Congreso del Palace por 300 millones, la gente. Bueno, en fin, eso es anecdotario, pero es para que veáis cómo... O sea, que no estamos hablando sin fundamento. No, y va a la Moncloa y Adolfo Suárez le recibe con un montón hay 2 o 3 mesas en el despacho de trabajo, ¿no?, en el que tenían de la reina de Isabel II, y le recibe y está lleno de papeles, informes, y le dice, oye, Miquel, llevo aquí estudiando esto de las nacionalidades, llevo todo, informes, no sé cuánto, no me aclaro. ¿Para vosotros qué son las nacionalidades? Y Miquel Roca dice, naciones. Pues claro. Dice, pues vale, venga, vamos a tirar, pero llámale nacionalidades. O sea, que ya ese debate existía, y eran naciones. Claro. Y entonces, ahora, y esa es una realidad, ¿quieres reconocerla o no? Me dicen de realización que tenemos que pasar al final. No va a ser regla del minuto, va a ser regla de los 45 segundos, porque esta valiosa anécdota nos ha comido tiempo al final. Así que no te preocupes, empiezo contigo, Lorena, 45 segundos de conclusiones. Bueno, pues yo creo que experiencias, por ejemplo, como la del Ayuntamiento de Madrid, esta mañana he tenido ocasión, además de ir al Pleno del Estado de la Ciudad, demuestran que verdaderamente sí hay una alternativa. Tenemos un ayuntamiento que no solamente está pagando la monumental deuda que dejó la gestión clásica del Partido Popular, sino que además con el superávit pues está incrementando el gasto social y está haciendo una verdadera transformación de la ciudad y demostrando que sí se puede gobernar de otra manera frente a un Partido Popular que no solamente está inmerso en tremendos casos de corrupción, sino que con sus políticas tradicionales también hace corrupción, de manera que sigue privilegiando a las mismas élites, sigue teniendo un modelo fiscal que no redistribuye la riqueza y sigue generando una tremenda desigualdad en el país. Gracias, Lorena. Máximo. Bueno, moción de censura sí, porque es una herramienta más que da la Constitución para pedir responsabilidad política. No es un impeachment, no es una cosa tan extraordinaria. Como decía Lucía Méndez, lo que lo hace extraordinaria es que hace mucho que no se hace, pero no es un instrumento de derecho, es un artículo más de la Constitución. Y será tan buena esa moción como bueno estés tú ese día. O sea, si haces un buen discurso y fundamentas bien los argumentos, pues quedará una sesión muy lucida, y si tienes un día malo, pues todo el mundo dirá trágame tierra, montar todo como dice Hernando, este circo, o sea que te la tienes que currar. Si te la curras y haces un bustindui, que llamo yo, porque le admiro mucho a vuestro compañero de la Comisión de Exteriores, si haces un bustindui, te aseguro que triunfarás. Tomo nota. Antonio. Pues yo sí te recomendaría que esto que has dicho lo pensaras bien y lo pudieras expresar así para que la gente lo viera, porque yo creo que es muy importante. Es decir, que Podemos sea la primera fuerza en las legislativas en Cataluña y en Euskadi es muy importante, porque efectivamente eso era lo que le permitía al PSOE construir la nación. Es decir, construir la nación era tener los votos en Andalucía, pero tener los votos como primera fuerza en Cataluña y en algunos momentos incluso ser la primera fuerza en Euskadi. Y eso es decisivo para que efectivamente la gente pueda tener una visión de las Españas distinta. Y coincido también plenamente. Yo creo que la herencia de Zapatero, en esa parte de la memoria histórica del Estatuto de Cataluña, del concepto de nación, pues hay que volver a pensarla bien, porque efectivamente fue un intento de aproximarte y de abrirte. Que ahora se pueda volver a eso es difícil.
pero es importante, por eso me ha alegrado mucho escuchártelo, porque yo creo que ese es un punto muy importante, además de las otras cuestiones que han salido. Gracias, Antonio. Ione. Yo creo que esta moción lo que abre es un camino de esperanza y yo creo que lo que tiene que abrir es un camino que vamos a recorrer hasta 2019, eso es lo que creo que tiene que ser, y creo que esta moción la vamos a ganar en la calle, no en el Parlamento. En el Parlamento estamos a veces muy solos, como ya se ha dicho, y creo que para eso vamos a necesitar pues bueno, la fuerza y todo el trabajo que puede hacer nuestra gente, también ante una estrategia bastante parece cuidada de silenciamiento, ¿no? de lo que estamos haciendo y de lo que está pasando en el Parlamento. Entonces yo simplemente creo que tenemos que trabajar ahí, trabajando con la gente, que la gente haga llegar a cada rincón de este país que estamos haciendo una moción y por qué la estamos haciendo, y como decía eso, que creo que la vamos a ganar si la ganamos en la calle. Gracias, Ione. Lucía. Desde el punto de vista parlamentario, a mí me parece bien que se desdramatice una moción de censura. Es decir, creo que si los españoles por primera vez en 40 años le han dado, en este caso a Podemos y a las confluencias, los diputados necesarios para presentar una moción de censura, cosa que no había sucedido hasta ahora. Solamente el Partido Socialista y el Partido Popular podían presentar mociones de censura numéricamente hasta ahora, pues es por algo. Entonces, indudablemente, me parece que Podemos está absolutamente en su derecho de presentarla. Es una moción que yo creo que tiene riesgos y que también tiene oportunidades, y que probablemente desde que se concibió hasta ahora la situación política española ha variado, y ha variado por el lado del PSOE. Y creo que ese puede ser el elemento fundamental, porque desgastar al gobierno es difícil. El gobierno está muy desgastado en la calle en este momento. Es muy complicado desgastar más a esos efectos, salvo que lo desgastes numéricamente y le puedas echar, que no creo que sea el caso, ¿no? Gracias, Lucía. Raimundo. Brevísimo. El 15M fue una revolución democrática y algunos están muy interesados en que se agoste. O sea, cualquier cosa que sirva para revitalizarla, sea en la calle, sea una huelga, o sea tal, que además se vincula a la realidad democrática de recuperar derechos, etc., vale, y vale una moción de censura, pero no para convencer a convencidos. Es que ese es el error. O sea, yo creo que la gente que le digas tú lo que hay que hacer, o lo que quieres hacer tú, y que los otros digan por qué no y qué quieren hacer ellos. Entonces, de repente, es pedagogía. Y yo creo que puede ser, y la clave, pues esa es lo importante, alternativa para que no se agoste el 15M. Muchísimas gracias, Raimundo, muchísimas gracias a los 6. Quiero mandar a toda velocidad un saludo para la familia de Germán Yanke, que es un periodista que ha estado aquí varias veces, que acaba de fallecer y que le queríamos mucho, y que bueno, pues que sepa la familia que nos acordamos mucho de él. Nos acordamos de él, fue un honor tenerle aquí en For Apache, con su inteligencia y con su enorme tolerancia. Aquí nos veremos la próxima semana en For Apache. En este ladito se sentaba.